En la pequeña y olvidada aldea de Nazaret, en la tierra que siglos atrás Dios había prometido al patriarca Abraham, creció una joven llamada María. Aquella región, que en otro tiempo fue escenario de promesas divinas, se encontraba ahora bajo el dominio del poderoso imperio romano. Sobre ella gobernaba Herodes, un hombre temido por su crueldad y ambición, coronado como rey de los judíos por el Senado romano. En medio de este dominio extranjero e incertidumbre, María vivía una vida sencilla, marcada por la modestia, el trabajo diario y la fe heredada. Desde niña había escuchado cómo Dios había creado el universo, dando forma a la luz, al cielo, a la tierra y a todo ser viviente. Dios colocó a Adán y Eva en el Edén, un jardín de armonía perfecta, hasta que la astucia de una serpiente engañó a la primera pareja. Al desobedecer, introdujeron el pecado, el dolor y la muerte en el mundo. Pero incluso en la oscuridad, Dios pronunció una promesa de esperanza. Algún día, un descendiente de la mujer derrotaría al mal. Esa promesa fue la llama de esperanza transmitida a lo largo de las generaciones. María conocía la historia de Abraham, a quien Dios prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. A través de su linaje, todas las naciones serían bendecidas. Con el tiempo, esa promesa fue preservada fielmente a pesar de las pruebas. En Egipto, los descendientes de Abraham fueron oprimidos. Pero Dios levantó a Moisés para conducir a su pueblo hacia la libertad. María recordaba cómo Dios instituyó la Pascua, protegiendo a su pueblo con la sangre de un cordero antes de liberarlos de la esclavitud. Aprendió sobre el milagro del Mar Rojo y el momento solemne en el Sinaí, donde Dios entregó su ley en medio de fuego y nubes. Dios los guió por el desierto con el tabernáculo sagrado, hasta llevarlos a la tierra prometida para establecerse como nación. Sin embargo, Israel se apartó con frecuencia, adorando ídolos. Pero cada vez que clamaban, Dios levantaba salvadores que los rescataban. Entre todos, destacaba David, el joven pastor que derrotó al gigante Goliat y fue elegido para ser rey de Israel. A David, Dios le prometió que de su linaje surgiría un rey cuyo reino perduraría eternamente. Esa esperanza latía en el corazón de María. Cada relato formaba un gran hilo de creación, caída y redención. María sabía que su pueblo era portador de promesas profundas. Las historias mantenían viva la esperanza de que el Dios que guió a su pueblo volvería a actuar para traer salvación al mundo entero. Con el paso de los siglos, las promesas que Dios había hecho a su pueblo comenzaron a sentirse cada vez más lejanas, casi como ecos de una historia antigua que parecía perderse en la distancia del tiempo. Aquellas promesas que una vez habían llenado de esperanza el corazón de Israel, ahora parecían frágiles ante la dura realidad que enfrentaban. Habían pasado muchas generaciones desde el momento glorioso en que la presencia de Dios descendió con poder sobre el templo construido por Salomón. En aquel tiempo, el templo era el símbolo visible de la cercanía de Dios con su pueblo. Era el lugar donde el cielo parecía tocar la tierra, donde las oraciones ascendían y donde la gloria divina llenaba cada rincón con una luz que inspiraba reverencia y asombro. Sin embargo, esa época de esplendor no duró para siempre. Muchos de los reyes que gobernaron comenzaron a apartarse del camino de Dios. A pesar de las advertencias insistentes de los profetas, hombres levantados por Dios para llamar al pueblo al arrepentimiento, los gobernantes y la nación comenzaron a desviarse hacia prácticas injustas y a rendir culto a ídolos hechos de madera y piedra. Estos ídolos, que no podían escuchar ni responder, ocuparon el lugar que solo pertenecía al Dios verdadero. La corrupción y la idolatría se extendieron, y las palabras de los profetas que clamaban por un cambio fueron ignoradas una y otra vez. Entonces, llegó el momento inevitable del juicio. Tal como se había advertido, Dios permitió que potencias extranjeras invadieran la tierra. Ejércitos poderosos marcharon contra Jerusalén, destruyendo ciudades, derribando murallas y llevando cautivos a miles de personas. Finalmente, el desastre alcanzó su punto más doloroso cuando el templo fue incendiado y reducido a cenizas. Aquella escena quedó grabada en la memoria colectiva de Israel como uno de los momentos más tristes de su historia.
El pueblo fue llevado al exilio, lejos de su hogar, lejos de la tierra prometida a Abraham. Durante años vivieron como extranjeros en tierras extrañas, recordando con nostalgia la ciudad de Jerusalén. Aunque con el tiempo algunos regresaron y el templo fue reconstruido, la grandeza que alguna vez tuvo parecía haber quedado atrás. Las promesas seguían allí, escritas en las Escrituras, pero la realidad cotidiana parecía contradecirlas. Ahora, en los días en que María vivía en Nazaret, la situación tampoco era sencilla. La tierra de Israel ya no era gobernada por reyes de la casa de David, sino que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Los soldados romanos patrullaban las ciudades y los impuestos pesaban sobre la población. En medio de esa situación, el corazón del pueblo seguía aferrado a las antiguas profecías. Los escritos hablaban de un libertador, un salvador prometido, un rey descendiente de David que restauraría la justicia. Esa esperanza era repetida en las sinagogas, enseñada a los niños y recordada en las oraciones familiares. Sin embargo, el paso del tiempo hacía que muchos se preguntaran cuándo llegaría ese día. Habían pasado aproximadamente 400 años desde que el último profeta había hablado las palabras de Dios. 4 siglos de silencio profético, mientras las generaciones nacían, vivían y morían esperando el cumplimiento. Durante ese largo período, ningún rey salvador había aparecido, y la paz prometida aún parecía distante. A pesar de todo, la fe seguía viva en el corazón de muchos, incluyendo el de una joven llamada María. En un día que parecía tan común como cualquier otro en la tranquila aldea de Nazaret, la vida de María cambió para siempre. Aquella joven que hasta entonces había llevado una existencia sencilla, marcada por las labores diarias y la esperanza silenciosa de su pueblo, se encontró de repente frente a un acontecimiento que transformaría la historia de la humanidad. De manera inesperada, un mensajero celestial apareció ante ella. Era el ángel Gabriel, un enviado de Dios cuya presencia irradiaba una autoridad y una pureza que ninguna palabra humana podría describir completamente. El simple hecho de verlo llenó el corazón de María de temor y asombro, pues los encuentros entre los seres humanos y los mensajeros del cielo siempre estaban rodeados de un profundo sentido de reverencia y misterio. Sin embargo, la voz del ángel no fue dura ni amenazante. Al contrario, estuvo llena de calma. Con palabras suaves que buscaban tranquilizar su corazón, Gabriel le dijo: «No tengas miedo». Aquellas palabras fueron como un refugio para el alma de la joven. El ángel continuó explicándole que había encontrado gracia delante de Dios. Entre todas las mujeres de su generación, el Señor la había mirado con favor. Entonces Gabriel le reveló un mensaje que superaba toda comprensión humana. Le anunció que aunque ella era virgen, concebiría un hijo por obra del Espíritu Santo. No se trataba de un nacimiento común. El niño que nacería de ella tenía un propósito divino que había sido preparado desde tiempos antiguos. El ángel explicó que el niño debía llamarse Jesús, un nombre lleno de significado, pues hablaba de salvación y de la intervención de Dios en favor de su pueblo. Este niño, dijo Gabriel, sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo. Dios mismo le daría el trono de su antepasado David. Su reino no sería un reino pasajero como los de este mundo. Sería un reino eterno, un reino que jamás tendría fin. Las palabras del ángel revelaban que aquel niño sería santo. Sería conocido como el Hijo de Dios, una verdad que superaba todo lo que María había imaginado. Aquella revelación, aunque llena de misterio, también estaba impregnada de una profunda belleza espiritual. Pronto, las palabras del mensajero comenzaron a cumplirse. Por la obra del Espíritu Santo, el milagro tomó forma en el cuerpo de María. Dentro de su vientre comenzó a crecer el niño prometido. Al principio, la realidad debió parecerle difícil de comprender, pues su vida había cambiado de una manera que nadie habría podido prever. Sin embargo, en lugar de dejarse dominar por el miedo, María permitió que su corazón se llenara de fe y gratitud. Comprendió que el milagro no era solo un regalo personal, sino una señal de que Dios estaba cumpliendo las promesas hechas a su pueblo desde tiempos antiguos.
Aquellas promesas, que parecían olvidadas durante siglos de silencio, ahora estaban comenzando a florecer nuevamente. Con el corazón lleno de humildad, María levantó su voz en alabanza. Reconoció que el Dios que había guiado a Israel desde Abraham seguía siendo fiel. El niño que crecía en su vientre era la prueba viva de que Dios no había olvidado a su pueblo. Era el inicio de una nueva etapa. Era el inicio de la historia de la salvación. Una historia en la que el cielo y la tierra volverían a encontrarse de una manera extraordinaria. Aunque la historia del linaje de José estaba llena de promesas y de la providencia de Dios guiando cada generación, también llevaba las marcas profundas de la fragilidad humana. A lo largo de los siglos, el pecado había dejado cicatrices en el árbol familiar. Entre sus antepasados se encontraba Salomón, el famoso hijo del rey David y de Betsabé, una historia de los momentos más oscuros del rey. David, el pastor que había sido elegido por Dios y que había gobernado con valentía y fe, también había cometido graves errores. Seducido por el deseo, tomó para sí a Betsabé, y para ocultar su pecado, permitió que su esposo fuera enviado al frente de batalla. Aquella historia, marcada por el engaño, la culpa y el dolor, recordó que incluso los hombres más grandes podían caer lejos del camino de Dios. Sin embargo, Dios mostró misericordia y permitió que naciera Salomón, quien se convertiría en un rey conocido por su sabiduría y el templo. Pero la historia no terminaba allí. Entre sus antepasados también se encontraba Manasés, uno de los reyes más perversos que gobernó en Judá. Manasés se apartó de Dios y condujo a la nación hacia la idolatría. Levantó altares extranjeros y permitió que la tierra se llenara de injusticia. En ese contexto de historia compleja, José se enfrentaba ahora a una situación que ponía a prueba su corazón y su carácter. El embarazo de María representaba un dilema difícil de comprender. Él sabía que no había tenido relaciones con ella. José sabía muy bien cómo reaccionaría la gente. Sus vecinos y amigos verían el crecimiento del vientre de María y sacarían conclusiones dolorosas. La ley y las costumbres de la época podían llevar a un profundo rechazo público, a la vergüenza e incluso a castigos severos. Durante días, su corazón se debatió entre la confusión y el deseo de hacer lo correcto. Era un hombre justo y no quería crueldad. Decidió tomar la decisión más misericordiosa. En lugar de exponer a María, optó por separarse de ella en silencio para protegerla de la humillación. Con ese plan en mente, José se acostó, pero su mente seguía llena de pensamientos inquietos mientras intentaba descansar. Sin embargo, durante la noche ocurrió algo extraordinario. En medio de su sueño, un ángel del Señor se le apareció con un mensaje claro. El mensajero celestial explicó que no debía temer tomar a María como esposa, porque el niño fue concebido por el Espíritu Santo. El ángel también le reveló el nombre que debía darle al niño, Jesús, que significaba salvación, porque él salvaría a su pueblo. Cuando José despertó, la realidad del mensaje seguía viva. Ahora tenía una decisión que tomar, enfrentando el posible juicio de los demás. Con valentía y obediencia, José tomó a María como su esposa y asumió la responsabilidad de cuidarla y protegerla. Mientras los meses pasaban, María sentía cómo el niño crecía. Cada movimiento era un recordatorio del milagro que estaba ocurriendo. El Hijo de Dios pronto dejaría su vientre para entrar en el mundo y comenzar la obra para la cual había sido enviado. En aquellos días, cuando el vasto imperio romano extendía su poder sobre innumerables pueblos y territorios, desde las costas del Mediterráneo hasta las regiones más lejanas, un decreto imperial salió desde la ciudad de Roma. El emperador César Augusto ordenó que todos los habitantes bajo dominio romano debían registrarse en un censo. Este registro tenía un propósito administrativo: contar a la población. Sin embargo, aquel mandato formaba parte de un plan mucho mayor que se estaba desarrollando silenciosamente. El decreto llegó incluso a las regiones más humildes, incluyendo el pequeño pueblo de Nazaret, donde vivían María y José.
Según la orden, cada persona debía regresar a la ciudad de sus antepasados. Para José, esto significaba emprender un viaje hasta Belén, pues pertenecía al linaje de David. Así comenzó una travesía que no sería sencilla. De Nazaret a Belén había una distancia cercana a las 100 millas, un trayecto largo y exigente. Para cualquier viajero, el recorrido resultaba cansado. Pero para María era aún más desafiante, pues se encontraba en los últimos días de su embarazo. Durante el trayecto pasaron por lugares marcados por la historia. Avanzaron cerca de Jericó, que evocaba los relatos de las antiguas conquistas de Israel. Allí, siglos atrás, Dios había mostrado su poder derribando las murallas. Las piedras eran un recordatorio de que Dios peleaba por su pueblo cuando confiaban en él. Más adelante, el camino los llevó cerca de Samaria, una región cargada de una historia dolorosa de infidelidad espiritual y división. Continuando su viaje, pasaron por Jerusalén, la ciudad santa, el corazón espiritual de Israel. Allí había reinado el gran rey David. Jerusalén había sido el centro de la adoración, pero también conoció tragedias profundas cuando fue conquistada y el templo fue quemado. Finalmente, después de días de caminata, la pareja llegó a Belén, un pequeño pueblo situado entre las colinas de Judea. El pueblo estaba lleno de actividad. El decreto había provocado que muchas personas regresaran, y Belén se encontraba repleto de viajeros. María y José, agotados, comenzaron a buscar un lugar donde descansar. Sin embargo, cada puerta a la que llamaban parecía cerrarse ante ellos. La situación era especialmente urgente debido al estado de María, cuyo embarazo estaba llegando a su momento final. Finalmente encontraron refugio en un espacio humilde que normalmente se utilizaba para albergar animales. Ofrecía un techo y protección contra el frío. Y fue precisamente allí, en aquel lugar sencillo y silencioso, donde llegó el momento esperado. María comenzó a sentir los dolores del parto. Con esfuerzo y esperanza, María dio a luz. El niño finalmente nació y tomó su primer aliento en el mismo mundo que él mismo había creado. María tomó al niño en sus brazos. Con cuidado lo envolvió en telas, y al no tener una cuna, lo acostó en un pesebre. Así, en el silencio de aquella noche en Belén, comenzó la vida terrenal de aquel niño que traería esperanza al mundo. Mientras la noche envolvía silenciosamente las colinas de Belén y el cielo se extendía como un manto profundo salpicado de estrellas brillantes, José observaba con asombro al niño que acababa de nacer. Aquel pequeño, envuelto en sencillas telas y descansando en un humilde pesebre, parecía frágil y dependiente como cualquier otro recién nacido. Sin embargo, José sabía que aquel niño no era común. Con reverencia y obediencia a las instrucciones que había recibido en el sueño enviado por Dios, pronunció el nombre que el ángel le había indicado: Jesús. Ese nombre, sencillo pero cargado de significado, anunciaba la misión que aquel niño cumpliría algún día, pues significaba que Dios traería salvación a su pueblo. Mientras María sostenía al pequeño con ternura y contemplaba el milagro que había ocurrido, la quietud de la noche continuaba extendiéndose sobre los campos cercanos. No muy lejos de allí, en las laderas que rodeaban Belén, algunos pastores vigilaban sus rebaños bajo el cielo nocturno. Eran hombres sencillos, acostumbrados a las largas horas de trabajo, al frío de la noche y al silencio de los campos abiertos. Su vida era humilde y muchas veces pasaba desapercibida, pero aquella noche sería diferente a cualquier otra que hubieran vivido. De repente, un resplandor extraordinario rompió la oscuridad que cubría los campos. Una luz brillante, intensa y majestuosa apareció ante ellos. En medio de aquella luz se encontraba un ángel, un mensajero celestial cuya presencia reflejaba la gloria misma de Dios. La visión fue tan impresionante que los pastores quedaron paralizados por el temor. Nunca habían presenciado algo semejante. Sin embargo, el ángel habló con palabras que buscaban calmar su temor. Con una voz llena de autoridad y esperanza dijo: «No tengan miedo». Aquellas palabras resonaron en el silencio de la noche, mientras el mensajero continuaba anunciando un mensaje extraordinario. Les dijo que traía buenas noticias,
un anuncio que traería gran alegría no solo para ellos, sino para todo el pueblo. Aquella misma noche, en la ciudad de David, había nacido un Salvador. Ese niño era el Mesías esperado, el Cristo, el Señor prometido. Los pastores escuchaban con incredulidad y asombro, tratando de comprender la magnitud de lo que el ángel les estaba anunciando. Para ayudarlos a reconocer al niño, el ángel les dio una señal específica. Encontrarían a un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Aquella señal era sorprendente porque no describía el nacimiento de un rey en un palacio ni en una casa de riqueza, sino en un lugar humilde. Antes de que los pastores pudieran reaccionar completamente, el cielo se llenó de una escena aún más impresionante. De repente, una multitud innumerable de ángeles apareció junto al primer mensajero. El cielo nocturno se transformó en un escenario glorioso, donde miles de voces celestiales comenzaron a cantar al unísono. Su canto resonaba por los campos con una belleza y fuerza sobrehumana. Las palabras de su alabanza proclamaban gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para aquellos que reciben su favor. Los pastores contemplaban aquella escena maravillosa con el corazón lleno de asombro, observando cómo el cielo parecía abrirse ante ellos. Durante unos momentos que debieron parecer eternos, el canto celestial llenó el aire con una armonía perfecta. Luego, tal como habían aparecido, los ángeles comenzaron a ascender nuevamente hacia el cielo, y poco a poco la luz se desvaneció, devolviendo a los campos su tranquilidad habitual. Los pastores quedaron en silencio, intentando comprender lo que acababan de presenciar. Pero el mensaje era demasiado importante para ignorarlo. Sin perder tiempo, decidieron ir inmediatamente a Belén para confirmar lo anunciado. Con prisa y emoción, dejaron sus rebaños y se dirigieron hacia el pequeño pueblo. Al llegar, buscaron hasta encontrar el lugar indicado. Y tal como el ángel había dicho, encontraron a María y a José con el niño. Entraron en aquel humilde espacio, donde el recién nacido descansaba, todavía envuelto en las telas que su madre había preparado. El olor de los campos y de las ovejas todavía impregnaba sus ropas mientras contemplaban la escena ante ellos. Allí estaba el bebé, acostado en un pesebre exactamente como se les había anunciado. Llenos de asombro, comenzaron a contar todo lo visto: la aparición del ángel, la luz brillante en la noche y el canto de la multitud celestial que proclamaba la llegada del Salvador. María y José escuchaban atentamente mientras los pastores compartían su increíble experiencia. Los hombres que habían llegado del campo sabían que el niño que tenían delante no era un bebé cualquiera. Aunque se veía pequeño y vulnerable, aunque dependía de los brazos de su madre, aquel niño era el Salvador esperado durante generaciones. Era el cumplimiento de promesas antiguas, el inicio de algo que transformaría la historia. Sin embargo, el mundo en el que aquel niño había nacido estaba lleno de tensiones y dificultades. El pueblo judío vivía bajo el dominio del Imperio Romano, sin independencia política ni poder propio. Su tierra era gobernada por Herodes, un hombre que no pertenecía al linaje tradicional de Israel, nombrado rey por la autoridad de Roma. Herodes era conocido por su carácter cruel y desconfiado. Gobernaba con mano dura y no dudaba en eliminar a cualquiera que fuera una amenaza. Su trono estaba sostenido por el miedo y la violencia. En medio de ese contexto de opresión, el nacimiento de este niño representaba algo significativo. Muchos siglos antes, un profeta inesperado había pronunciado una declaración misteriosa. De Jacob surgiría una estrella, y de Israel se levantaría un cetro. Aquella profecía hablaba de la llegada de un gobernante prometido, alguien que traería un nuevo capítulo para el pueblo de Dios. Ahora, en aquella humilde noche en Belén, mientras un pequeño niño descansaba en los brazos de su madre, las antiguas palabras cobraban vida. Durante siglos, el pueblo de Israel había guardado con profunda reverencia las palabras pronunciadas por los antiguos profetas, palabras que hablaban de la llegada de un rey prometido, un gobernante que traería liberación, justicia y esperanza para su nación. Entre esas declaraciones se encontraba una profecía que anunciaba que una estrella surgiría de Jacob y que un cetro
se levantaría de Israel. En una región lejana hacia el oriente, algunos hombres sabios dedicaban sus vidas a estudiar los cielos. Eran observadores atentos de las estrellas. Una noche, mientras contemplaban el cielo, notaron una estrella diferente a las demás. Su brillo parecía tener un significado especial. Aquella luz despertó en ellos una profunda convicción. Debía señalar el nacimiento de un rey importante. Decidieron emprender un largo viaje hacia el oeste. El camino no fue corto ni sencillo. Atravesaron desiertos, montañas y ciudades lejanas, guiados por la esperanza de encontrar al niño. Finalmente, su travesía los llevó hasta Jerusalén, la ciudad que durante siglos había sido el centro espiritual y político del pueblo judío. Al llegar, comenzaron a preguntar: ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Las palabras de los viajeros no tardaron en llegar a oídos del gobernante de la región, el rey Herodes, quien se llenó de inquietud. Herodes era un hombre conocido por su desconfianza y crueldad. Convocó a los principales sacerdotes y escribas expertos en las Escrituras. Los líderes religiosos respondieron: el lugar señalado era Belén, el pequeño pueblo de Judea asociado con el linaje del rey David. Herodes llamó a los sabios en secreto. Fingiendo interés, les pidió que buscaran al niño para que él también pudiera ir a rendirle homenaje. Ignorando las verdaderas intenciones del rey, los sabios continuaron su viaje. La estrella que habían visto volvió a aparecer para guiarlos. La luz celestial los condujo a una casa sencilla en el pequeño pueblo de Belén, lejos del esplendor de los tronos. Cuando entraron y vieron al pequeño junto a su madre, se inclinaron ante el niño y lo adoraron con profundo respeto. Abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos valiosos: oro, símbolo de realeza; incienso, asociado con la divinidad; y mirra, que evocaba sacrificio. Mientras descansaban, Dios les habló en sueños advirtiéndoles que no regresaran a Herodes. Decidieron regresar a su tierra por un camino diferente. En Jerusalén, Herodes continuaba temiendo la posibilidad de un rival. Sin embargo, el niño no había venido para conquistar mediante ejércitos. Su misión era distinta: anunciar buenas noticias a los pobres, alimentar a los hambrientos y buscar a los que estaban perdidos. Años más tarde, el título que los sabios buscaron, Rey de los Judíos, sería colocado sobre su cabeza cuando fuera levantado en una cruz. Allí se cumpliría un propósito mayor. Mediante su sacrificio, abriría el camino para vencer el pecado y traer esperanza a todos los que creyeran. Después de recorrer esta historia que atraviesa generaciones, imperios, promesas y corazones humanos, es imposible no detenerse por un momento y reflexionar sobre lo que realmente significa todo lo que acabamos de escuchar. La historia del nacimiento de Jesús no es simplemente un relato antiguo guardado en las páginas de la Biblia, ni un recuerdo que aparece cada año en las celebraciones religiosas. Es una historia viva que revela cómo Dios actúa incluso cuando el mundo parece dominado por la oscuridad, el poder injusto y la incertidumbre. En aquellos días, el pueblo de Israel vivía bajo la opresión de Roma, gobernado por un rey cruel y temido como Herodes, mientras las promesas de Dios parecían haberse quedado en silencio durante siglos. Muchos habían esperado durante generaciones el cumplimiento de las profecías, preguntándose cuándo llegaría el rey prometido, el libertador que restauraría la esperanza de su pueblo. Y sin embargo, cuando finalmente llegó, no apareció en un palacio rodeado de riquezas, ni fue anunciado primero a los poderosos del mundo, ni nació entre los lujos de una corte real. Llegó en silencio, en la humildad de un establo, envuelto en telas sencillas, acostado en un pesebre, en un pequeño pueblo que casi nadie consideraba importante. Los primeros en recibir la noticia no fueron los gobernantes, ni los eruditos de Jerusalén, sino simples pastores que cuidaban ovejas bajo el cielo nocturno. Esto nos revela una verdad poderosa que sigue siendo relevante hoy. Dios muchas veces actúa de maneras completamente diferentes a las expectativas humanas. Mientras el mundo busca grandeza en el poder,
en la fama o en la riqueza. Dios revela su gloria en la humildad, en lo sencillo y en lo que muchos pasan por alto. El niño que nació aquella noche no vino a conquistar territorios con ejércitos, ni a imponer su autoridad con violencia. Vino a traer un reino diferente, un reino donde los pobres son vistos, donde los quebrantados encuentran consuelo, donde los pecadores reciben perdón y donde los perdidos encuentran un camino de regreso a la vida. Este mensaje tiene una profundidad extraordinaria porque muestra que el plan de Dios siempre ha estado dirigido hacia la restauración del ser humano. Desde el jardín del Edén hasta Belén, desde las promesas hechas a Abraham hasta la estrella que guió a los sabios del Oriente, cada acontecimiento apuntaba hacia ese momento en que el Salvador entraría al mundo. Incluso las circunstancias difíciles, la opresión política, el viaje agotador, la falta de un lugar donde hospedarse, formaron parte de un plan mucho mayor que nadie podía comprender completamente en ese instante. Y tal vez eso sea una de las lecciones más poderosas para nosotros hoy. Muchas veces sentimos que nuestras vidas están llenas de incertidumbre, de caminos inesperados, de momentos en los que las promesas parecen lejanas. Pero la historia del nacimiento de Jesús nos recuerda que Dios sigue trabajando, incluso cuando no lo vemos, incluso cuando el silencio parece largo y las respuestas tardan en llegar. Aquella estrella que brilló en el cielo, guiando a los sabios desde tierras lejanas, también simboliza la manera en que Dios sigue guiando a quienes lo buscan con sinceridad. Los sabios viajaron grandes distancias porque estaban dispuestos a seguir la señal que Dios había puesto delante de ellos, y cuando finalmente encontraron al niño, se inclinaron en adoración. ¿Estamos nosotros también dispuestos a buscar la verdad con esa misma determinación? ¿Estamos dispuestos a reconocer la presencia de Dios incluso cuando se manifiesta de formas humildes y sencillas? La historia también nos recuerda que el poder humano, representado por Herodes, muchas veces intenta resistirse a lo que Dios está haciendo. Herodes temía perder su trono, temía que alguien más recibiera la autoridad que él había defendido con violencia y crueldad. Pero el reino que Jesús traía no competía con los reinos políticos del mundo. Era un reino espiritual que transformaría los corazones desde adentro. Mientras Herodes gobernaba con miedo y violencia, Jesús vino a gobernar con amor, verdad y sacrificio. Y ese contraste sigue siendo relevante hoy, porque nos muestra que el verdadero poder no se encuentra en dominar a otros, sino en servir, en amar y en entregar la vida por el bien de los demás. El mismo niño crecería para caminar entre la gente común, sanar a los enfermos, tocar a los rechazados, perdonar a los pecadores y enseñar que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Y finalmente, ese mismo niño sería llamado Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, cuando fue crucificado. Un momento que parecía una derrota, pero que en realidad fue la mayor victoria espiritual de la historia, porque mediante su sacrificio abrió el camino para derrotar el poder del pecado y de la muerte. Por eso, cuando recordamos esta historia, no solo estamos mirando hacia el pasado, sino hacia una esperanza que sigue viva hoy. El nacimiento de Jesús nos recuerda que la luz siempre puede brillar en la oscuridad, que las promesas de Dios nunca se olvidan y que incluso los momentos más humildes pueden convertirse en el comienzo de algo que transforme el mundo. Nosotros también estamos buscando dirección, esperanza o propósito en medio de nuestras propias circunstancias. Y la invitación de esta historia es clara. El mismo Dios que actuó en Belén sigue actuando hoy, guiando a quienes lo buscan con un corazón sincero. Porque la verdadera grandeza de esta historia no está solo en el nacimiento de un niño en un pesebre, sino en el hecho de que ese niño vino para traer vida, esperanza y redención a toda la humanidad. Y quizá la pregunta más importante que queda para cada uno de nosotros es esta. Ahora que hemos escuchado esta historia, ¿qué haremos con ella en nuestra propia vida?